Muy bien, muy buenos días para todos. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en las actividades del programa Medicina Crítica y Cuidado Intensivo en las aulas abiertas de la Facultad de Medicina. Para hoy tenemos a un invitado muy especial que precisamente lo invitamos para hablar de esos casos de miocarditis que hemos tenido, para aclarar dudas con él sobre el diagnóstico, el tratamiento y especialmente de la falla cardíaca avanzada. El doctor Luis Eduardo Chavarría Correa, él es internista, es cardiólogo de la Universidad Javeriana, él es director del programa de falla cardíaca y trasplante de la Fundación Cardiovascular de Colombia, director del Consejo Científico para la Enfermedad de Chagas de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Yo creo que es una de las personas con mayor conocimiento y experiencia en el tratamiento de Chagas, es una persona referente pues, en el país y a nivel internacional, es expresidente del capítulo de falla cardíaca y trasplante de corazón de la Sociedad Colombiana de Cardiología, y especialmente es un gran amigo al que aprecio y considero muchísimo. Lucho, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación a esta actividad con nosotros. Le recuerdo al público, cuando el doctor Luis Eduardo termine, si quieren participar, por favor utilicen la herramienta de levantar la mano o nos escriben las preguntas por el chat y se la vamos compartiendo a Luis. Lucho, bienvenido, muchas gracias, adelante. Hola Luis Horacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estar acá hablando de un tema apasionante. Bueno, ahí tuve una pequeña miscomunicación con Luis Horacio, entonces voy a hablar, tengo un caso de miocarditis en donde usamos opciones avanzadas, así que voy a hablar un poquito de opciones avanzadas, pero también podemos hablar de miocarditis. Tenía otra solo completa de casos de miocarditis y tenía varios casos de miocarditis de Chagas, pero bueno, esa se las comparto la próxima vez, pero lo podemos discutir en las preguntas y cómo hacemos la aproximación diagnóstica. Pero esta más es con el tratamiento, lo que hicimos con un caso muy sorpresivo de una miocarditis aguda. Esto fue terminó siendo una miocarditis de células gigantes. De hecho, en la exposición que tengo eso, tengo lo que hicimos en la biopsia endomiocárdica, que aunque tiene sus limitaciones, también nos sirve para hacer este diagnóstico. Y es que cuando te enfrentas a una miocarditis aguda, el paciente se compromete rápidamente. Muchas veces no tienes el diagnóstico, no sabes qué tipo de miocarditis estás viendo, pero tienes elevación de troponinas, tienes un paciente que tiene disfunción biventricular rápidamente, así que tienes que utilizar opciones en cuidados intensivos avanzadas, no solamente para el soporte del paciente, para el tratamiento agudo de la miocarditis, sino para saber qué es lo que va a pasar a largo plazo con el paciente, que inclusive podría no recuperarse porque hay varios cursos de la enfermedad. Y bueno, entonces básicamente a veces cuando pasa esto, tienes un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada por cualquier causa, en este caso miocarditis, tú crees que te enfrentas al final del camino. Y bueno, miren, esto les voy a contar un caso. Esto pasó, es un caso de la vida real, ¿no? Y eso pasó en un barco transatlántico, un barco carguero con bandera ucraniana. Ellos se bajaron en el puerto de Santos, y en este puerto desafortunadamente se estuvieron 2 o 3 semanas, pero uno de los marineros llegó con un cuadro febril 2 o 3 días después de ingresar al barco. Se puso en malas condiciones generales. Mientras eso pasaba, creían que era dengue o cualquier otro tipo de enfermedad tropical. Y cuando estaban en el Caribe, en las Antillas, el marinero de 22 años empezó con fiebre, seguido por fatiga y edema en miembros inferiores, y empezó con empeoramiento rápido de los signos vitales, que progresó a choque cardiogénico. Tenían obviamente un enfermero en el barco, pero no tenían más nada, que le dio los primeros auxilios, empezó a tratar la fiebre de forma asintomática, sin absolutamente nada que hacer, pero rápidamente el paciente se fue matizando, se fue encharcando, se puso en muy malas condiciones generales y básicamente estaba al borde de la muerte. Es claramente un cuadro de miocarditis, pero que se comportó de forma muy agresiva. El tipo estaba hipotenso, estaba con falla cardíaca avanzada, así que era muy difícil pensar que este paciente tuviera la atención adecuada. Lo que hicimos, o lo que se hizo en este caso, es bien interesante.
Así que vamos a hablar un poquito de eso y después podemos hablar, que no tengo los slides específicos, pero podemos hablar sobre si se debe tratar, si hay manejo inmunosupresor inicial y al cuánto tiempo se puede hacer, y sobre todo cómo hacer el diagnóstico y qué tipo de miocarditis pueden haber. No tengo conflictos de interés en esta charla y bueno, cuando te enfrentas a falla cardíaca avanzada, como en este paciente, esta es una falla cardíaca aguda, pero en general el pronóstico es ominoso. Esto es un estudio bien interesante de Rose que se publicó hace 20 años. Esto puede ser en el escenario agudo o con pacientes inclusive en la casa. Y fíjense lo interesante de esto, cuando tenemos diagnóstico de falla cardíaca avanzada, como en este caso, no hay muchas opciones. Los pacientes desafortunadamente se enfrentan rápidamente a la muerte y esto, por ejemplo, en ese estudio se utilizó una asistencia ventricular de esa época que se llama un HeartMate XBE para sostener el corazón de estos pacientes. Obviamente en esto, este paciente tenía una disfunción del ventrículo izquierdo predominante. Cuando es una disfunción biventricular es más difícil. En este tipo de pacientes que estaban reingresando progresivamente al hospital, se utilizó este tipo de asistencia versus manejo médico. Y fíjense lo interesante, ¿no? A los 6 meses de tratamiento, el 50% de los pacientes habían muerto en manejo médico, 40% en el grupo de esta asistencia ventricular, que no funcionó muy bien, sino los primeros 12 meses separaron las curvas, pero progresivamente, apenas avanzó el estudio, la mayoría de pacientes habían muerto y al final, a los solo 30 meses después de empezado el tratamiento, el 90%, 99% habían muerto, solamente uno sobrevivía, que cumplió criterios de trasplante y se pudo trasplantar. Entonces, quiero decir, cuando estás enfrentado a un escenario de falla cardíaca avanzada, los pacientes mueren y mueren rápidamente y a veces no lo identificamos, inclusive no lo identificamos en el momento agudo. Este fue un caso agudo que nunca recuperó y que tuvimos que hacer cosas adicionales, ¿no? Este es nuestro capítulo de avanzadas, de cuando utilizamos avanzadas en estos pacientes. Una cosa interesante fue el cálculo de pacientes con falla cardíaca avanzada a los que nos enfrentamos. Y fíjense que haciendo el cálculo de 50 millones de personas, más o menos 2.3% de insuficiencia cardíaca, casi 45,000 pacientes tienen insuficiencia cardíaca avanzada. Y a pesar de eso, a pesar de ser mucho menores de 70 años y tener opciones terapéuticas, ninguno llega a una opción terapéutica real, ¿cierto? Y mucho de eso tiene que ver con que, aunque este no es una presentación crónica, este es un paciente que estaba previamente bien, tenía 22 años, los crónicos que se agudizan en periodos intercríticos y los ve un médico inicialmente, los ve después otro médico, todos mejoran al paciente, todos sacan al paciente en buenas condiciones generales, en clase funcional 2. eh, y se piensa por la mayoría de médicos que el paciente ya estuvo bien y normalmente no se hace seguimiento. Son pacientes obviamente crónicos que ingresan, que tienen secuelas de cualquier enfermedad que afecte el corazón. Entonces yo siempre he pensado que en falla cardíaca crónica que se descompensa agudamente, que no es el caso de una miocarditis, la clase funcional 2 siempre confunde porque los pacientes parecen estar bien, pero el curso de la enfermedad es inevitable y cuando llegan a opciones avanzadas normalmente es bastante tarde. Así que las hospitalizaciones normalmente tienen mucho que ver con el curso de la enfermedad y si uno tiene múltiples hospitalizaciones, ténganlo con plena seguridad, el paciente va a morir y uno tiene muchas posibilidades de hacer o de manejar estos pacientes. Uno es pues si el paciente no tiene muchas más opciones clínicas con cuidado paliativo, pero es supremamente importante brindarle atención a este tipo de pacientes después de que tienen un evento eh, 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 crónico de múltiples hospitalizaciones y no se puede utilizar asistencias o no es un puente candidato a trasplante. En el caso de miocarditis, nosotros sostenemos al paciente siempre con aras o con miras a la recuperación, pero no siempre es posible. Entonces, básicamente cuando uno tiene una insuficiencia cardíaca refractaria, tiene pocas opciones y lo que utilizamos normalmente es inotropía porque es lo que está disponible. Sin embargo, esto no cambia la historia natural de la enfermedad y estos pacientes empeoran
y normalmente mueren sin tratamiento, no importa que se puedan estabilizar en algún momento, entran y salen de forma periódica. Así que cuando recibimos pacientes, ya sea de falla cardíaca crónica descompensada o falla cardíaca aguda, como el caso de una afección miocárdica aguda infecciosa, tenemos varias opciones y entra todo el equipo de falla cardíaca avanzada. Nuestra unidad de clínica de falla cardíaca se divide en dos partes. En la básica, que atendemos pacientes crónicos, en donde tenemos la parte ambulatoria de hospitalización y hacemos telemonitoreo y valoración por las multiespecialidades, pero la falla cardíaca avanzada son varios grupos dentro de nosotros que comprende cuidado crítico, que comprende cirugía cardiovascular, que comprende el programa de ECMOVAC y que comprende el programa de falla y trasplante cardíaco. Entonces todos trabajamos básicamente bajo el mismo manto, tratando de dilucidar cuál va a ser el curso de la enfermedad de este paciente y qué es lo que vamos a tener que hacer. Y si el paciente se recupera, hemos tenido muchas reversiones de estos pacientes cuando es un cuadro agudo y no es una activación neuroendocrina crónica con múltiples hospitalizaciones. Y en estos pacientes, casi que lo que hacemos es sostenerlos hasta encontrar que revierten. Hemos tenido recuperaciones hasta las 6 semanas después de una miocarditis aguda viral, por ejemplo. Las miocarditis de células gigantes, esta era una miocarditis de células gigantes, es mucho más difícil de recuperar el paciente a largo plazo, pero se puede estabilizar y sacar básicamente en falla cardíaca crónica, digamos, el corazón dilatado, pero con compromiso a veces biventricular, a veces solamente del ventrículo izquierdo, y ese paciente se maneja a largo plazo hasta que entra en falla cardíaca avanzada, pero tenemos todas las opciones e inclusive hemos hecho trasplante cardíaco en pacientes con una miocarditis. Eso de pronto nos pasó hace mucho tiempo, hace 12 o 13 años, con una enfermedad de Chagas que no lo sabíamos, lo sospechábamos porque había signos que nos decían eso, pero sin embargo la biopsia no nos alcanzaron a llegar. La paciente hizo muerte súbita, la colocamos en un ECMO y el ventrículo no recuperó. La biopsia no la tuvimos a tiempo, empezó a presentar complicaciones y al segundo día ya la habíamos decidido poner en protocolo de trasplante. Hoy probablemente haríamos algo totalmente diferente. La terminamos trasplantando, pero tenía una miocarditis por Chagas agudo y hizo obviamente una infección severa por enfermedad de Chagas. Salió, pero salió de milagro. No es exactamente lo que debíamos hacer en ese momento, sino hacer el diagnóstico. Pensábamos que era una viral y realmente el corazón no se movía y la teníamos en ECMO. Fue hace 13 o 14 años, trasplantamos a esa paciente, pero bueno, salió y está muy bien 14 años después del trasplante, pero es un caso en donde puede haber éxito y sin embargo hoy, con lo que tenemos hoy, asistencias biventriculares o podríamos poner a descansar el corazón antes de pensar en trasplante y probablemente con el puente a la recuperación, a pesar de que le empezamos venida sola, el corazón no mejoró rápidamente. Entonces, más o menos eso es lo que utilizamos en nuestra clínica de falla cardíaca. Cuando el paciente está crónico y se reagudiza, lo que hacemos es hospitalización día y eso nos permite que el paciente no esté saliendo y entrando de la hospitalización. Realmente funciona y funciona bastante bien. Hay dos estudios, al Level Red del Lionheart, que nos muestra que estos pacientes con levosimendan ambulatorio colocamos la mitad de la dosis en 6 horas, la mitad de la ampolla, y realmente se estabilizan bastante bien, aunque el efecto es transitorio. Mantenemos el tratamiento neuroendocrino. Esto es para falla crónica agudamente descompensada. Es completamente diferente miocarditis. No utilizamos tratamiento neuroendocrino porque no hay activación neuroendocrina crónica en miocarditis aguda. Así que es otro escenario totalmente diferente. Otra cosa que hacemos más en crónica, pero ojo que lo hemos hecho en pacientes agudos, aunque en esta paciente que les comenté, y este paciente lo sospechamos para eso. Ahorita les voy a contar la historia de cómo fue. Es trasplante cardíaco. Hay trasplante cardíaco en varios centros en Colombia, así que es una opción en pacientes que se descompensan por falla cardíaca crónica y tienen descompensaciones múltiples. En miocarditis no es una opción aguda,
pero lo que les he dicho a veces nos ha llevado a una opción de trasplante, sobre todo cuando los estamos sosteniendo o está en una asistencia ventricular y el paciente no mejora y empieza a tener complicaciones de la asistencia. Estamos seguros que el proceso ya eh, eh, no ha avanzado y decidimos trasplante cardíaco. Estas son nuestras cifras. Hemos hecho casi 220. Es una cifra del año pasado, 220 trasplantes. Increíblemente, hemos hecho 22, 23 en casos agudos. No específicamente miocarditis, infartos hemos tenido algunos, pero hemos tenido 3 eventos de miocarditis que se estabilizan. Uno sí fue agudo, agudo, ese es el que no volveríamos a hacer nunca. Eso fue hace 14 años. Una paciente sostenida en ECMO que se estaba empeorando y el corazón no se movía, pero en general lo hacemos en crónicos que se agudizan o que se hospitalizan agudizados. Entonces, este es más o menos lo que hacemos en los casos agudos avanzados que consideramos que son refractarios. El problema de los trasplantes, por ejemplo, esta niña que trasplantamos hace bastante tiempo, nos salió el corazón en 24 horas y hicimos un protocolo acortado de exámenes clínicos que nos permitió, digamos, trasplantarla. Pero en general, hoy es casi imposible tener un corazón de forma aguda. Inclusive el último paciente que tuvimos en CentriMac se demoró casi 6 semanas y era el primero en la lista. Así que esto es difícil que esto sea una primera opción en un paciente que está agudo en cuidados intensivos. Sobre todo que también tiene problemas a largo plazo, la supresión inmunológica, pocos donantes y la carencia de suficientes corazones para los pacientes que hoy estamos sosteniendo o los pacientes que están crónicos y que se reingresan sobre vida corta y sobre todo los rechazos termina siendo un problema a corto plazo, pero bueno, en general tienen buena sobrevida. Hace poco presentamos, bueno, hace poco no, hace como 2 o 3 años presentamos un artículo sobre las cosas que definían la sobrevida de estos pacientes y lo agudo del cuadro estaba en contra, ¿no? Sobre todo si los teníamos en ECMO, aunque agudamente podían salir a mediano plazo, no les iba tan bien como los pacientes que no están agudos o que están en su casa. Y eso es obviamente porque tienen complicaciones renales, porque a veces tienen mayores complicaciones infecciosas o están colonizados previamente antes del trasplante, pero en general sobreviven bien el primer año, pero por razones que son más difíciles de entender, a largo plazo no les va tan bien como los que son ambulatorios. Y bueno, está lo de asistencias y podemos utilizar asistencias en cuadros agudos. Y bueno, básicamente la primera que utilizamos siempre es ECMO. Y la razón es, aunque no es una asistencia ventricular, es un soporte circulatorio, nos permite sostener al paciente por mucho tiempo. Nosotros tenemos experiencias de ECMO de 2 o 3 meses y sobre todo si tienes disfunción biventricular, como soporte circulatorio nos ayuda mucho, aunque acuérdense que el ECMO desafortunadamente no es tan bueno porque aumenta la poscarga del corazón izquierdo y no es una asistencia ventricular, sino asistencia circulatoria, pero nos permite estabilizar al paciente y tomar la decisión de si lo vamos a poner a una asistencia ventricular o no. Por ejemplo, a un CentriMac, que lo utilizamos en estos casos, lo hemos utilizado en varios episodios de miocarditis y nos ha ido bastante bien. Eh, el problema es cuando tiene disfunción derecha y entonces es un poquito más complejo. En niños utilizamos muchas biventriculares, no lo hacemos tanto en adultos, ¿no? Y básicamente si uno se da cuenta del problema, quitando toda la activación neuroendocrina, todas las alteraciones de canales de calcio, alteraciones metabólicas del corazón, es que un corazón que estaba bien de pronto se pone mal y no es capaz de bombear la sangre de forma adecuada, así que es un clásico problema de AAV, es como paso este glóbulo rojo que no está yendo con suficiente fuerza porque el corazón está destruido o la función del ventrículo izquierdo está alterada de un punto A a un punto B y de eso con suficiente fuerza para llegar a los órganos diana o a los órganos blancos en un paciente que está comprometido. Y básicamente es un problema que se resuelve con ingeniería. Necesitas un motor, necesitas una tubería, algo que lleve la sangre del punto que quieres al otro.
finalmente algo que le dé fuerza al sistema y esa tubería que se mantenga funcionando todo el tiempo. Así que la solución es relativamente simple, es llevar la sangre del punto A al punto B, pero es mucho más difícil cuando la llevas al papel, porque tienes que tener un sistema que mantenga la sangre fluyendo sin que se obstruya el sistema. Y eso pasaba en los sistemas antiguos, la posibilidad de coágulos en el motor del sistema eran muy altos, y finalmente no funcionaban hasta que los asistencias ventriculares de varios tipos empezaron a realmente a solucionar estos problemas mecánicos y se convirtieron en una opción en pacientes agudos que se hospitalizan o crónicos con descompensaciones agudas. Así que básicamente hoy tenemos mejores asistencias. Esta es una asistencia con un motor levitado, es un Harmony 3, pero bueno, el 2 también, se basaba en el rotor, también funciona bastante bien. Y sabemos que hay diferentes tipos de bomba que pueden utilizarse para cuando necesitas una asistencia en estos pacientes. Esta es la clásica que utilizamos en ECMO, que es la bomba centrípeta, que lo que hace obviamente es hacer circular la sangre con diferencias de presión. Es un poquito más tosca, es la que tiene problemas en el coágulo en el sistema y nos sirve a largo plazo. La bomba levitada, que se apoya en dos núcleos de rubí, o la turbina magnética que está dentro del sistema, es la que utiliza Harmony 2, que ya no existe, ya se recogió del mercado, aunque nosotros tenemos varios pacientes con eso. Tiene el problema que, aunque es mucho más amigable en cuanto a que no se coagula tanto, de todos modos se coagula en el sistema. Y finalmente la bomba levitada, que es un magneto, un rotor magnético flotando en cargas negativas que se vuelven positivas de forma alternante, así que permiten que el rotor se mueva en todo el sistema sin tocar, sin tener ninguna parte fija, que es mucho más amigable con la rheología, y realmente la incidencia de trombos es muy, muy poca. No lo sabíamos al principio. Nosotros empezamos a colocar este tipo de asistencias hace aproximadamente 6, 7 años, 6 años probablemente, casi de los, el primer año que se empezaron a utilizar, y realmente trombosis en el sistema no hemos visto en este tiempo. Vimos sí en Harmony 2, y tuvimos pasar a otras asistencias como trasplante. Y estos son los sistemas que podemos utilizar para sostener esos pacientes. Hay de flujo continuo, de flujo pulsátil. Los que hoy utilizamos son de flujo continuo. El flujo pulsátil no sirve muy bien. El Harmony XBE que les decía no funciona muy bien a mediano plazo, así que hoy todas son de flujo continuo, así que hay que acostumbrarse porque cambia un poquito la reología. Tiene sus cosas muy buenas, también tiene algunas complicaciones, hemorragia gastrointestinales frecuente con estos dispositivos, pero bueno, en general son los que utilizamos, y se puede utilizar de corto plazo o de largo plazo. De corto plazo es como el Impela, que el 2.5 se puede poner percutáneo, no es suficiente normalmente. El 5.0 si es hay que hacer venodisección, y requiere una implantación semiquirúrgica, por decirlo de alguna manera, y los dispositivos que ya van completamente internos, que requieren implantación quirúrgica, como Harmony 2, Harmony 3, Hardware, que alcanzamos a poner, Berlin, que se utilizan mucho en Europa, que nosotros no utilizamos. Así que estos son los que utilizamos como terapia a largo plazo. Y esos son los dispositivos que tenemos actualmente a disposición. Nosotros los colocamos todos, pero ya solamente existe Harmony 3. Digamos que si los podemos colocar después de una recuperación de una miocarditis aguda, lo hemos hecho, y este es el caso. Por eso se los quería mostrar. Hace 8 años empezamos la era en Colombia de los dispositivos de asistencia ventricular. Pusimos un Harmony 2 en una paciente con una enfermedad de Chagas, con una afección crónica del corazón. Ese no fue un caso de miocarditis, pero en falla cardíaca avanzada, que tenía una enfermedad infecciosa que igual trasplantamos, no tiene problema, pero tenía una isoinmunización con PRA positivo, anticuerpos reactivos,
positivos, así que obviamente la paciente tenía mucho compromiso y hacía muy poco probable el trasplante o encontrar un donante compatible, así que fue la primera que decidimos para una asistencia ventricular y hoy está viva, ¿no? 8 o 9 años después, ¿no? Fue un caso agudo, pero lo que les digo, también funciona bien y hemos hecho varios casos agudos, tanto de trasplantes como de asistencia, bueno, agudos más subagudos que agudos. Este pasa más o menos nuestro grupo, cirujanos, intensivistas, trabajando juntos siempre y tomando decisiones en este tipo de pacientes. Y hoy estamos en 27 asistencias ventriculares a largo término. Tenemos otro paciente, por ejemplo, ahora en estos momentos esperando una asistencia que nos remitieron de Panamá, que tuvo un evento coronario agudo, no es una miocarditis, pero con disfunción ventricular severa y que no lo han podido sacar, lo fuimos a buscar y en estos momentos, probablemente la próxima semana, lo estamos estabilizando porque todavía está muy inestable. Coloquemos un HeartMate, aunque tiene algo de disfunción del derecho, es un reto cuando eso pasa, pero bueno, eso puede pasar. Entonces, en general, se hemos puesto todo tipo de asistencias y se están convirtiendo cada vez más en una en una opción a largo plazo. Nosotros no pensamos nunca como puente a trasplante. Es inviable en un país como Colombia hacer un trasplante, una asistencia y después hacer puente a trasplante. Pero la mortalidad ha cambiado brutalmente de los primeros en donde los pacientes no sobrevivían. El rematch, ahí está el rematch, a hoy que básicamente en nuestras series tienen la misma sobrevida de trasplante y puedes mantenerte con una asistencia de esas a largo plazo. En el caso de nuestros pacientes está muy malo y esta es la clasificación que utilizamos para definir esos pacientes de cualquier etiología en general, pacientes refractarios. Y, por ejemplo, cuando nos llegó este muchacho de Ucrania, estaba en un Intermac 1, de hecho había hecho 3 paros cardíacos y de estos no tienen mucha posibilidad de salir de ese estado. No mejoran con inotrópicos de ninguna manera. El soporte con ECMO nos ayuda a tomar decisiones a corto plazo, pero no es una asistencia ventricular. ¿Le va mejor a miocarditis o le va mejor con ECMO a enfermedad no isquémica? Pero la enfermedad isquémica no va tan bien y la razón es por el aumento de la poscarga del ECMO. Así que en enfermedad isquémica hay que tratar de buscar otro tipo de asistencias rápidamente y esa ha sido una asistencia circulatoria en lo posible. Y bueno, y hay que saber en qué momento uno utiliza esas opciones. Cuando el paciente, digamos, se estabiliza o está estable y puedes esperar que haya recuperación miocárdica. Hemos tenido recuperación miocárdica, sobre todo de miocarditis virales puras, por decirlo así, aunque las células gigantes es lo mismo, o pacientes que están muy inestables o muy avanzados, probablemente tienen poca probabilidad de supervivencia con asistencias a largo plazo o trasplante y hay que empezar a tratar de cambiar el Intermac, a tratarlos. El ideal es el 3 o el 4, donde son pacientes que están dependientes de inotrópicos y requieren una asistencia a largo plazo. Lo que les decía del HeartMate 3, que en general la bomba es mucho más duradera a largo plazo. Entonces, comparado contra HeartMate 2, tienen menos eventos y la sobrevida hoy en el mundo a 2 años es similar a la de trasplante cardíaco. Así que va muy bien. Esto con autorización de los 3 pacientes que están ahí, que son pacientes de asistencia. Increíblemente, 2 de ellos terminaron en trasplante cardíaco. Así que al final sí terminó siendo puente, pero puente de 3 o 4 años. Y realmente les va mucho mejor en trasplante porque realmente es que no es que tengan una indicación de trasplante per se, tiene indicación porque la máquina se infectó o se trombosó. Uno se infectó, otro se trombosó y los cambiamos, ¿no? Entonces es en general la mayoría de los pacientes que hemos hecho en asistencia y van muy bien. Pero volvemos al paciente de la miocarditis en medio de la nada. Este paciente estaba en el Caribe, tuvo que llamar, tuvieron que hacer casi un Mayday, y donde lo enviamos su aseguradora o su puesto de control decidió que el país más idóneo para mandarlo era Colombia, en ningún sitio específico, pero lo enviaron a Barranquilla, allá llegó a la clínica iberoamericana. El tipo estaba ya saliendo, digamos, del cuadro agudo, del cuadro febril, pero lo que tenía ahora una gran disfunción biventricular, pero sobre todo ventricular izquierda muy severa.
Y cuando llegó a Barranquilla hizo 3 episodios de paro cardíaco en muy malas condiciones, por eso tenemos muy buenas relaciones con la Iberoamericana. Ellos nos llamaron a nosotros, nos pidieron qué hay que hacer, qué tiene el paciente, cuál es el cuadro. Obviamente no tenía un infarto, un paciente de 22 años, era una miocarditis, no sabemos en ese momento cuál. Después hicimos una biopsia endomiocárdica y confirmamos el diagnóstico de unas miocarditis de células gigantes que normalmente es fatal en un 80-90% de los casos, y lo colocamos en ECMO, ¿no? Entonces fuimos con Leonardo Salazar, que probablemente ustedes lo conozcan, que es nuestro director del programa ECMO VAT, y lo colocó en un ECMO. El ECMO no es una asistencia ventricular, de hecho aumenta la poscarga en los isquémicos, digamos que no va tan bien, pero te sostiene. Obviamente este tipo estaba en malas condiciones, sin aclarar lactato, con débito de oxígeno, así que esto lo hace muy bien el ECMO inicialmente. Obviamente la canulación periférica, no canulación central, y obviamente un veno arterial, porque el problema era claramente el corazón. Y esto mejoró rápidamente la circulación y lo pudimos trasladar en avión hasta la Fundación Cardiovascular, básicamente en choque cardiogénico, en malas condiciones clínicas. Y cuando llegó a Bucaramanga, el paciente realmente tenía una miocarditis aguda, lo llevamos a biopsia endomiocárdica, hicimos el diagnóstico. Es lástima porque tengo esas imágenes de la miocarditis de células gigantes, que es muy clásica, es muy devastadora, rápidamente compromete el ventrículo izquierdo sobre todo, y normalmente no se recuperan como otro tipo de miocarditis virales que tiene una recuperación mucho más rápida. Como era un cuadro tardío, no pensamos en utilizar inmunoglobulinas. Teóricamente se utilizan de la primera a la segunda semana. Cuando se hace el diagnóstico de miocarditis, siempre hay que tratar de pedir un panel viral para saber qué es lo que tienes, un Coxsackie, que son muy frecuentes, y hemos visto muchas miocarditis por Coxsackie. Pero esas tienden a recuperar después de una fase en donde el paciente parece que no va a salir, pero se mejoran y a veces recuperan completamente la función sistólica. Hemos tenido miocarditis por Chagas agudo, las que les comenté. Hemos tenido varias que han requerido asistencias ventriculares. Son muy malas en la progresión, y básicamente las identificamos, sabemos que son por Chagas, porque eh, tienen síntomas muy específicos. Primero, obviamente hacen fiebre con todas las miocarditis, así que ese no es específico, pero si lo sumas a edema bipalpebral, hacen edema bipalpebral muy clásico, no es dactioadenitis ni signo de entrada. La mayoría de los casos que hemos visto son transmisión oral de enfermedad de Chagas, y hemos hecho el diagnóstico por biopsia, porque muchas veces la serología o la ELISA es negativo porque todavía no has hecho seroconversión, y sobre todo, y esto es muy, muy importante, y también lo hemos visto, y es que podríamos no encontrar parásito. El parásito ya está declinando, entonces lo que hacemos es concentración, hacemos stroke, y hemos hecho varios strokes en el mismo paciente, nos han salido negativos, pero tenemos la sospecha porque tienen derrame pericárdico, que es la otra característica, bloqueo de primer grado, el edema palpebral y fiebre, y esas 4 casi que hacen el diagnóstico. En esa hemos adquirido experiencia y no nos equivocamos, y hemos visto algunas miocarditis por Chagas agudo. Probablemente se han visto en otros lados, probablemente ustedes han visto una que otra, y aunque me digan que enfermedad de Chagas no es frecuente, yo hace unos 2 años les hice, o el año pasado, alguna conferencia sobre Chagas, y les mostré un caso en Antioquia, y muchos de esos casos, 2 de esos llegaron a hospitales en Antioquia. Algunos han podido llegar con una miocarditis aguda porque se comporta bastante mal, sobre todo cuando lo drenas, y probablemente hubiera sido, si uno no lo piensa, no hace el diagnóstico. El paciente lo colocamos en ECMO, hicimos el diagnóstico. No consideramos que en ese momento o colocarle esteroides o inmunoglobulina fuera procedente, porque ya había pasado las 2 primeras semanas en donde eso tiene alguna utilidad. Entonces lo sostuvimos, pero el paciente estaba en muy malas condiciones, así que lo pasamos a un Centrimac. Y el Centrimac, realmente la mayoría del compromiso era compromiso ventricular izquierdo, así que con el Centrimac
el muchacho mejoró y es una asistencia que podemos tener a más largo plazo, donde podemos recuperar nutricionalmente el paciente. Él no hablaba nada de inglés ni de español, solamente ucraniano y ruso. La mamá, siempre tuvimos una traductora de ucraniano, así que pudimos hacer otras cosas diferentes. Esto es lo que les digo, una canulación de un CentriMac que nos ayuda a mantener el paciente, y esto sí es una verdadera asistencia ventricular izquierdo porque descarga el ventrículo izquierdo, lo pone a reposar, obviamente es quirúrgica siempre. Tenemos varias formas de hacerlo de acuerdo al paciente y de mejorar al paciente, pero es obviamente también puente a tomar una decisión clínica. El paciente empezó a mejorar mucho de la disfunción del compromiso orgánico y de esas primeras 2 o 3 días de débito, porque llegó muy mal. Y ya en mejores condiciones clínicas nos tocó tomar una decisión de qué hacer porque la fasciolación era 10%, el paciente no mejoraba absolutamente nada. eh, y definitivamente no íbamos a ningún lado, no se podía destetar porque bajamos los parámetros de flujo y el paciente empeoraba. Así que tuvimos que tomar una decisión, y como en Colombia no se pueden trasplantar pacientes que son extranjeros, y eso fue una decisión difícil, ya digamos, estaba fría ya el proceso de miocarditis, pero había quedado una gran secuela miocárdica, lo pusimos a una asistencia ventricular izquierda, y el paciente mejoró rápidamente y lo mandamos nuevamente a Ucrania. De hecho es marinero, viene de Mariupol, que está absolutamente destruido, ¿no? Hace 2 meses y medio perdimos el contacto con él, pero lo recuperamos hace como 2 semanas o 3 semanas y está en otra ciudad que no es Mariupol, pero no ha podido salir de Ucrania todavía. Así que tenemos muchas opciones en pacientes agudos, en pacientes crónicos con agudizaciones tardías, y eso nos permite recuperar pacientes que de otra manera no serían recuperables. Así que hay muchas cosas por hacer en asistencias ventriculares, y hay muchas cosas que están cambiando. El dry line es un problema, es el punto débil, se infecta casi siempre en algún momento. La otra cosa es que la implantación normalmente es por esternotomía, pero hoy cada vez son más pequeños y se pueden implantar por mínimamente invasiva. La otra cosa es las baterías, la autonomía todavía es 11 a 10 horas aproximadamente, entonces tienen un set de 8 baterías y tienen que estar conectados, tienen que tener sus baterías siempre, y hemos tenido todas las historias que ustedes quieran en cuanto a las baterías. Algunos se llevaron la batería que acaban de cambiar, las que estaban viejas, y les empezó a pitar la alarma y básicamente se apaga el aparato. Algunos tienen la válvula aórtica cerrada, se mueren, ¿no? Así que siempre es un contracorriente, y nos toca o tenerles baterías alternas o que se comuniquen urgentemente con nosotros para solucionarlo, ¿no? Pero hay muchas cosas y esto está avanzando a velocidad muy rápida. Los dispositivos que utilizamos para sostener el corazón en todos los escenarios, y bueno, básicamente se convierte en una opción en todos los escenarios en donde hay compromiso agudo del corazón. Albert Einstein decía, como el problema del punto A al punto B, la lógica te llevará de A a B, la imaginación te llevará a cualquier parte, y la imaginación humana nos permite manejar más a estos pacientes, y cuando tienen que ver con casos como miocarditis aguda o con compromiso del ventrículo izquierdo, definitivamente si no tenemos estas opciones, los inotrópicos nunca te llevan a ningún lado excepto como puente de muy corto plazo. Y en cuanto al soporte ventricular, son peores. En cuanto a la preservación del ventrículo izquierdo, empeoran el daño miocárdico porque incrementan la carga del corazón. En estos casos son peores que el ECMO, excepto si tenemos un puente, y siempre en cualquier paciente de estos hay que pensar un puente. Así que eso es más o menos lo que quería decir. Discúlpenme porque ahí trocamos un poquito el tema y creía que era un poquito más avanzada que miocarditis. Tengo una muy, muy bonita de miocarditis aguda, pero podemos hablar ahora de miocarditis aguda, de varios escenarios. Hemos tenido de todas, infecciosas, hemos tenido miocarditis autoinmunes, increíblemente, y en todas tener todo el arsenal terapéutico, incluyendo asistencias a corto, mediano y largo plazo, nos ayudan a tomar decisiones de qué hacer con estos pacientes.
Muy bien, excelente, Lucho. Muchísimas gracias. Bueno, Uy, tenía la cámara apagada. no, es que me llamaron aquí, estoy al lado de la UCI porque tengo un paciente como medio enfermo. Pero aquí está el doctor Miguel, yo no alcanzo a ver bien el apellido. Es la primera persona que tiene la mano levantada. Adelante, doctor Miguel. Ah, bueno, no, te iba a hacer una pregunta. Con respecto a las asistencias, tenemos un concepto universal que es intentar no demorarse cuando se toma la decisión y uno se llena de criterios. Para el caso de una miocarditis aguda, donde uno tiene de todas maneras ese temor de establecer mientras le hacen la resonancia, puesto que la resonancia no se va a poder hacer en el momento agudo, ¿cómo toma uno la decisión en el caso de que esté la duda si es, por ejemplo, una miocarditis autoinmune, si es una miocarditis eosinofílica, si es una miocarditis aguda por alguna infección? ¿Cómo se toma la decisión, con base en qué se toma la decisión de montar de manera acelerada en una asistencia a un paciente con miocarditis aguda y un shock? Oh, esa es una muy buena pregunta. Nosotros no utilizamos la etiología como una base para tomar la decisión, sino el comportamiento ¿Aló? hemodinámico del paciente. Aló, aló, Creo que me desconecté. ahí te estoy escuchando. Que es muy buena pregunta, Horacio. Nosotros no tomamos la etiología, para nosotros no es tan relevante para el sostenimiento agudo del paciente. Quiero decir, lo que nos lleva a tomar la decisión es que el paciente esté aumentando el lactato, empeorando sus índices de perfusión con la primera intervención que hicimos. Si la primera intervención que hicimos es inotrópico, si no mejora, el paciente está empeorando rápidamente. Todos ponen inotrópicos, todos ponemos inotrópicos, no hay nada que hacer, pero los inotrópicos aumentan el débito de oxígeno, así que debe ser una solución transitoria mientras encontramos el diagnóstico, que probablemente les digo tampoco es tan, ah, el tratamiento específico tampoco es tan, cambia tanta la situación, y eso está hablando de inmunosupresores o inmunoglobulina. Entonces, lo que hacemos rápidamente es pasarnos a balón de contrapulsación aórtico. Obviamente lo utilizamos más en isquémicos, pero también lo hemos utilizado en pacientes con miocarditis. Muy rápidamente, estamos hablando en 6 horas, volvemos a evaluar el estado del paciente. Si el paciente está mejorando, no pasan milagros, no es que no mejoró inicialmente, después va a mejorar. Entonces hay que moverse a un ECMO, que es lo primero que hacemos. Y el ECMO nos permite muchas cosas, estabilizar el paciente agudamente. Nosotros hacemos biopsias endomiocárdicas, nos ayudan bastante, a pesar de que tienen limitaciones las biopsias endomiocárdicas y se demora el resultado. Pero, por ejemplo, durante mucho tiempo ustedes tienen un servicio de patología estupendo. Los primeros 5 años de trasplante, nosotros nos basamos en la Universidad de Antioquia, eran los que hacían nuestras biopsias hasta que tuvimos nuestros propios patólogos entrenados. Así que eso también puede ayudar. Obviamente ayuda mucho tener un equipo de hemodinamia que hace biopsias rutinariamente como en trasplantes, porque digamos que hacen curva y pueden hacer estos diagnósticos, o pueden hacer la biopsia endomiocardia, que es un procedimiento invasivo sin tantas complicaciones, porque al final del día tienen una curva de aprendizaje y nosotros hacemos 15 biopsias mensuales entre pacientes de trasplante, en controles y pacientes que tienen casos agudos. Decidimos ahí movernos a una asistencia ventricular. Si el paciente se estabiliza, pero se pone estacionario, y ya tenemos el diagnóstico y creemos que no va a recuperar, nos movemos a un CentriMax, siempre y cuando el compromiso del ventrículo derecho no sea muy, muy severo. Y ese sí ya nos permite, como una asistencia de verdad y pura, ver a qué vamos. Pero hemos tenido recuperaciones aún en pacientes en ECMO. Tuve una paciente que tiene una miocarditis aguda viral, que a los 11 días o los 12 días después de que no se movía el corazón, empezó a moverse súbitamente cuando estábamos pensando en opciones avanzadas, ¿no? Entonces, puede pasar. En este paciente le hicimos una biopsia, se le dio una miocarditis de célula gigante, y lo sostuvimos. Básicamente solamente hicimos sostenimiento, es casi ver cómo la enfermedad se desarrolla. En enfermedad de Chagas, por ejemplo, colocamos Bendidazol, eh, eh, em, y eso nos ayuda también mientras los tenemos en ECMO, y ahí el cuadro normalmente mejora
y el paciente inclusive recupera la función sistólica. Y una paciente la tuvimos que trasplantar. Ese es muy corto plazo, porque llega un momento en que si te conviertes en Intermac 1 y se está deteriorando, ya ni las asistencias tienen un real rol, y, y pueden marcar la diferencia, pero las probabilidades siguen siendo mucho menores que si estás, que si tomas la decisión muy temprano. Ese débito de oxígeno en las primeras horas que no solucionas, y rara vez lo hacen los sinotrópicos, ya no lo vas a solucionar después. Así que en estos pacientes realmente, normalmente son pacientes jóvenes, requieres una asistencia antes de hacer el diagnóstico. Nosotros no hacemos, hacemos después resonancia y lo vemos, pero normalmente ya están sostenidos, así que imposible meterlos a un resonador, que obviamente nos ayuda mucho según el patrón de realce. El realce lateral es clásico de miocarditis. Normalmente no es transmural, sino subendocárdico. El realce lateral hace el diagnóstico. Pero es muy raro el paciente que podemos llevar en esas condiciones a una resonancia. Por eso nos basamos en la historia clínica, en la probabilidad pretest, y sobre todo también nos basamos en la biopsia endomiocárdica. Nosotros siempre hacemos biopsia endomiocárdica, y realmente, aunque el rendimiento es malo en algunas series, te puede dar el diagnóstico, por lo menos general, infiltración linfocitaria. Sabes que es una miocarditis, muy probablemente viral, aunado a la historia clínica. Y si encuentras nidos de amastigote, que es lo que encontramos en Chagas, son nidos, la forma intracelular que no tiene flagelo, que se meten en las células, es una miocarditis chagásica. Entonces, básicamente son las cosas, y a veces encontramos nada. ¿Sí? Si encontramos nada, pensamos en otro tipo de etiologías, o la biopsia es muy inespecífica y no nos puede ayudar en el diagnóstico. Lucho, qué bien. Mira, una pregunta basada en un caso clínico nuestro. Bueno, dos preguntas mejor. La primera es, me imagino que las biopsias, como los hemodinamistas tienen tanta experiencia y hay segmentos del miocardio que pueden no tener lesión, me imagino que toman bocados de varios segmentos del miocardio, ¿cierto? Para hacer un mejor rendimiento de la biopsia. Y la pregunta con respecto a eso es, por un caso que nos pasó, cuando el paciente está muy mal, por ejemplo, que tenga falla cardíaca severa asociado a trastornos de conducción, y de pronto considere uno que pulsarlo sería el rescate tanto para la arritmia como para la falla cardíaca, tú le tomas de manera aguda biopsias y miras las biopsias como para que te guíes, o lo pulsas lo pulsas a riesgo y luego le tomas las biopsias. ¿Qué haces ahí en ese momento? Sí, nosotros siempre tomamos biopsia antes, porque cuando utilizas pulsos, cambias las características del paciente y probablemente te dificulta hacer el diagnóstico. Por lo menos eso es nuestro racional, no necesariamente es así. Lo hacemos también cuando tienes rechazo agudo. Antes de ponerle pulsos de esteroides, tomamos la biopsia, y una vez tomamos la biopsia, 5 segundos después empezamos los pulsos de esteroides. Así que hacemos la biopsia antes de utilizar o modificar, digamos, el cuadro del paciente histológico, porque siempre lo hace. Entonces lo hacemos antes. Pero nuestros hemodinamistas tienen mucha experiencia en biopsias de miocardio, porque pues se están haciendo biopsias de trasplante permanentemente. Entonces, y sí nos guiamos en casos muy especiales, ecocardiográficamente, de acuerdo a cómo vemos el compromiso del corazón. Él toma 12 biopsias, 12 muestras normalmente, y 12 muestras de diferentes sitios del miocardio. Acá obviamente el riesgo es que ya ha pasado, es que rompa un músculo papilar o perfore el corazón. Eso sí no lo hemos visto mucho, pero sí la ruptura del músculo de la válvula tricúspide realmente produce, se ve la cuerda suelta, a veces ni siquiera con mucha insuficiencia. Pero si tomamos en diferentes segmentos del ventrículo izquierdo, y a veces en casos muy específicos guiados en el punto donde creemos hay mayor compromiso, y podemos encontrar que realmente la biopsia nos va a dar un mayor rendimiento en el septum interventricular, por ejemplo, en ciertos casos, que ellos lo tratan de evitar.
en la pared libre del ventrículo derecho, etcétera, tratando de buscar un mayor rendimiento de acuerdo a las imágenes que estamos viendo. Eso obviamente es muy empírico, ¿no? Y es basado en la experiencia, no en una cosa. Y en ese paciente que hicieron, Horacio, tomaron, lo pulsaron primero y después hicieron una biopsia. ¿Y qué encontraron? No, no, no le tomamos biopsia. No, porque no le tomamos biopsia. Yo la verdad es que ella le habían empezado esteroides, la habían visto con la reumatóloga y la muchacha era una muchachita de 29 años que aparentemente estaba en el contexto de una miocarditis viral, pero luego ya en el interrogatorio, en la anamnesis, se dieron cuenta que tenía algo de antecedentes familiares de autoinmunidad, ya nos habló de caída del pelo, alteraciones en sus articulaciones de las manos, entonces obviamente estuvimos más tranquilos, le aumentamos los esteroides, la niñita va saliendo adelante, ya le mandamos la resonancia, afortunadamente le quitamos todos los inotrópicos, estaba con una frecuencia cardíaca, estaba haciendo como unos ritmos supraventriculares de más o menos 140, 160, ya está en 80 de frecuencia, ya está mucho mejor. Pero sí tuvimos mucho la duda, ¿no? Mucho la duda, e incluso en los momentos del SARS-CoV-2 también tuvimos dudas de algunos pacientes con una miocarditis por SARS-CoV-2 que están descritas, pero pues como tenían esteroides, ya ahí la discusión no se ampliaba mucho. Y con esta niña finalmente sí, la estaba viendo ahora Carolina, yo no sé si Carolina, la cardióloga Carolina, pero sí está conectada, pero ella la sigue tratando con la reumatóloga y va mucho mejor. Ah, bueno, eso es lo importante, ¿no? Lo que te digo, hay mucha discusión sobre la biopsia, sobre la pertinencia, sobre la sensibilidad y especificidad del diagnóstico, pero en general nosotros hacemos siempre y hacemos antes de cualquier intervención. De hecho, si la tenemos que hacer a las 2 o 3 de la mañana, las hacemos. Es un caso en donde hacemos biopsia de urgencia y casi siempre aprovechamos hacer biopsia y colocar balón de contrapulsación, ¿no? Entonces, para eso aprovechamos el caso, que es lo que siempre hacemos. Siempre colocamos un balón para después movernos a un ECMO o una asistencia si el paciente no mejora. Pero si el paciente se estabiliza, a veces no requiere asistencia ventriculares. Lo que no dejamos es que sigan progresando y siga aumentando el lactato, haya déficit de perfusión persistente, la saturación menos esté baja y no hagamos nada porque hay un punto de no retorno de esos pacientes. Hemos tenido autoinmunes, no las vemos tanto porque en LES en lupus lo que más vemos normalmente es derrame pericárdico. Hemos visto una que otra Lichtman-Sachs, pero no tanto compromiso pericárdico como tal. Y aún estos pacientes, si son crónicos y se conocen por la inmunosupresión, podrían tener tener riesgo de hacer miocarditis infecciosa, virales sobre todo. Así que no siempre hay que dar por sentado que es secundario al proceso inmune. Entonces, eso es interesante, ¿no? Me llama la atención cómo estaría el complemento en esta niña. Debería obviamente estar consumido si tiene actividad lúpica o autoinmune. Sí, sí, muy seguramente sí. Bueno, yo veo que nadie más levantó la mano, pero siempre tuviste bastante gente, como 38 personas se conectaron. Lucho, muchísimas gracias por acompañarnos. Para una próxima ocasión te invitaremos y hablamos de un caso así específico y te vamos a seguir consultando. Creo que yo veo ahí a Cristian, al cardiólogo conectado, creo que es bueno empezar a hablar con los hemodinamistas. El servicio de intervencionismo aquí en la clínica IPS universitaria en el Hospital Alma Mater no está, digamos, no es 24 horas, eso se está tratando de mejorar, pero creo que esa recomendación que nos das con respecto a hacer biopsias urgentes y luego empezar terapia para tener más tranquilidad y tener una aproximación más acertada al diagnóstico, creo que es una muy buena recomendación y la vamos a asumir. Luchito, muchísimas gracias, ¿oíste? Muchas Luis gracias por tu Horacio, te me cuidas compañía y por tus mucho. enseñanzas. Doctor Horacio, Ah, no, no. Que estés muy bien, hasta luego. Se me cuidan doctor mucho. Horacio, Acá hay otra pregunta, creo. en el chat dejaron una pregunta, ¿Aló? doctor. ¿Me escuchan? En el chat dejaron una pregunta. ¿O me Ah, estoy sí, sí, sí. Acá desconectando? Es que dice, creo estos que la señal está muy pacientes, mal, creo. acá la estoy viendo. Estos pacientes con insuficiencia Puede ser. cardíaca, con presión basal, manejo con DAPA u otros neuromoduladores se inician. Es una buena pregunta, Ahí me ¿no? escuchan, es que me estoy Sí, yo te estoy escuchando. Ya leí la pregunta, Horacio. La voy a contestar rápidamente. Eh, la respuesta es, depende. Si es una falla
No es miocarditis. En miocarditis, ¿No la escuchaste activación. miocarditis? ¿Ah? Ah, ya. No, decía que en estos pacientes, utilizar el tratamiento neuroendocrino cuando es falla aguda, pero no crónica agudamente descompensada, no hay tanta utilidad de utilizar tratamiento neuroendocrino neuromodulador. En falla cardíaca crónica agudamente descompensada, hay varios estudios bien interesantes, sobre todo el análisis post-hoc del SURVIVE con leucimendán y dobutamina en pacientes con crónica que se descompensan agudamente. Los betabloqueadores son increíbles y van bien con leucimendán con disminución de eventos, pero es un análisis post-hoc. Pero en aguda pura, tanto post-infarto o como una miocarditis, el papel de la terapia inmunomodulador, de modulación neuroendocrina no está bien establecido y en algunos casos, como en el COMIT con betabloqueadores en posinfarto agudo, probablemente podrían no ser tan buenas a corto plazo. Así que DAPA tiene otro problema y los inhibidores de SGLT2, y es que en pacientes que no se están alimentando o por alguna razón tienen el riesgo de hacer acidosis no mediada por hiperglucemia y glucémica. Entonces hay que tener en cuenta eso siempre. Los SGLT2 siempre tienen, yo los adoro, son espectaculares, pero tienen un warning en pacientes que no estás alimentando por ese riesgo, ¿no? Entonces, sin un escenario en donde yo sepa si funcionan, yo no los colocaría en un paciente de miocarditis aguda, en donde siempre mantenemos el manejo neuroendocrino en pacientes con crónicos que se descompensan agudamente. Ahí siempre mantenemos todo, aunque nos toque ajustar dosis hacia abajo, pero nunca quitamos nada. En aguda, como una miocarditis aguda, no, por lo menos no los primeros días. Y no hay mucha evidencia después de si eso funciona. Eso es lo que te podría decir. Excelente. Lucho, muchísimas gracias. Bueno, Ya damos se por cuidan terminada mucho. nuestra reunión para la próxima. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes en nuestras actividades.